La respuesta es que sí, es posible vivir sin sufrir, pero no es tan fácil, ¿verdad? Una cosa es que sea posible, otra cosa es que sea fácil. Y vemos que vivimos en un mundo que hay mucho sufrimiento. Esa es una realidad. Lo vemos en las noticias, lo vemos en las ciudades, lo vemos en nuestras familias y es posible que lo veamos en nuestras vidas también, ¿no? Entonces vamos a entender un poquito qué es eso del sufrimiento y cómo se manifiesta. Y si entendemos cómo se manifiesta, quizá podamos entender también cómo podemos hacer para que no se manifieste. Hay una frase que dice que el dolor es obligatorio, es una realidad, pero el sufrimiento es una elección. Y creo que esto lo habréis escuchado ya más de una vez, ¿no? Y es interesante porque si lo entendemos bien, esta frasecita nos puede dar muchas pistas para vivir sin sufrir. Sí que hay dolor. Si nos damos un golpe, nos duele. Si algo ocurre a alguna persona que es querida, nos duele. Pero el sufrimiento es una sensación, un sentimiento, podemos llamarlo una emoción, se manifiesta de diferentes maneras, que nosotros añadimos. Añadimos a ese dolor una experiencia. Y esa experiencia viene determinada por, de alguna manera, la resistencia que yo creo internamente, entre lo que ocurre y lo que a mí me gustaría que ocurriera. ¿Sí? ¿Repito? La resistencia, o sea, ocurre algo, sea un golpe, sea una desgracia, sea una pérdida, sea algo distinto a lo que yo esperaba, ocurre algo. Y me produce un cierto dolor, un cierto malestar. Eso es normal. Pero el sufrimiento es lo que yo añado, el sentimiento que yo le añado, la experiencia que yo le añado. ¿Por qué? Porque me resisto a aceptar que esa es una realidad. Y pienso y siento que debería ser diferente. ¿Sí? Y en esa resistencia se produce esa sensación de sufrimiento. Y si esa resistencia, ese sufrimiento lo mantengo durante un tiempo, ¿qué ocurre? Que puede generarse enfermedad, puede generarse muchas cosas. Entonces el sufrimiento de alguna forma viene provocado de dos maneras. Bueno, muchos estímulos generan el sufrimiento, pero nosotros nos generamos sufrimiento, esa resistencia interna, sobre todo de dos maneras. Una es yo mismo. Yo me genero sufrimiento a mí mismo. Me causo sufrimiento. Y la otra es que yo tomo sufrimiento de los demás. Y son las expectativas cuando espero que alguien haga algo que yo esperaba y resulta que no lo hace o lo hace diferente. Y entonces me siento, ¿cuál es la palabra que utilizamos? Cuando alguien hace algo distinto a lo que yo esperaba. Frustrado, sí, pero hay otra que utilizamos. ¿Cómo? Decepcionado. Y además queda muy bien, ¿eh? Me has decepcionado. La verdad que cuando alguien está diciendo eso, en el fondo se está decepcionando a sí mismo. Porque está diciendo que yo esperaba que tú actuaras de una manera determinada y esa es la manera que tú tenías que actuar. Y has actuado de otra. O has dicho otra cosa distinta. Y esa no es la manera que tenías que actuar. Es decir, yo hablo desde una posición como si tuviera la verdad. ¿Os dais cuenta? O sea, tú me has decepcionado. No es que pienses diferente de mí, haces algo distinto y es distinto, ya está. No, tenías que haber hecho lo que yo esperaba que tú hicieras. ¿Veis lo bonito? Pero está tan bien montado que suena hasta bien, ¿no? Me has decepcionado. Y el juego que hacemos es que la otra persona normalmente lo que hace que es toma el sufrimiento. Dice, ¿te he decepcionado? No. E intenta justificarse. Y entonces entramos en ese juego emocional destructivo. Se destruye uno y destruye al otro. Y luego eso destruye la confianza. Y una vez se ha destruido la confianza, es muy difícil reconstruirla. Y todo viene porque yo espero que tú hagas algo distinto a lo que tú tienes que hacer. O a lo que tú sabes hacer. O a la manera que tú eres. Porque yo en mi mente proyecto en ti algo distinto. Pero esto ocurre en las relaciones, pero ocurre en los negocios, ocurre en los estudios, ocurre en la familia, ocurre en el trabajo, ocurre con los amigos. Pero también ocurre con uno mismo. ¿Sí? Me he decepcionado de mí mismo. Tenía que haber hecho otra cosa. Tenía que haber estudiado más. Tenía que haber hecho más esfuerzos. Tenía que haberle dicho. Tenía que. Y no lo hice. Y entonces vives decepcionado. Y eso te genera sufrimiento.
Cuando en realidad lo que ocurrió es lo que ocurrió, y si no, cámbialo ya, y si no, no te preocupes, que no ha pasado nada. Y volvemos a ponerlo en su sitio. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezar a vivir? Yo diría desde la confianza y no desde el miedo. Vivir desde el miedo es lo que nos hace sufrir. Y hoy en día vivimos desde el miedo, la mayor parte de personas. Y tomamos decisiones desde el miedo y no desde la confianza. Y el miedo es esa sensación, viene de muchas cosas, muchas causas, pero la principal o una de las principales es esa sensación que también es una ilusión, la sensación de que voy a perder algo. Y si pierdo algo, me quedo vacío. Y si me quedo vacío, es terrible. Mucho sufrimiento, si pierdo algo. Pero en realidad no me doy cuenta que con esa sensación de miedo y con esa actitud ante la vida de miedo y decisiones de miedo, lo que estoy es ya vacío. O sea, ya lo he perdido todo. Lo tengo, pero aquí dentro lo he perdido, porque vivo pensando en que si lo pierdo, lo que me puede pasar, y eso me produce sufrimiento. Cuando en realidad la vida es mucho más positiva de lo que pensamos. Cuando vivimos con miedo pensamos que la gente es negativa o no podemos confiar. Que la vida de alguna forma trae desgracias y no podemos confiar. Y ahí está el miedo. Pero cuando empezamos a confiar, y confiar en las personas, confiar en la vida, confiar en mí mismo, generamos una energía muy distinta. Y hace poco me enviaron un vídeo, que luego lo vi y luego lo olvidé, pero me hubiera gustado retenerlo para luego poderlo pasar o poderlo compartir. Y era una persona que decidió irse de viaje sin dinero, y viajar por Sudamérica. Y salió de su casa con un billete de $10, me parece que era, y quería comprobar que la gente era buena, y que la vida es buena, que la vida te ofrece oportunidades y te da posibilidades, y puedes vivir sin tener nada. Y entonces es un vídeo que va haciéndose fotos, va haciéndose pequeños vídeos, además con los móviles de otras personas, porque él no lo llevaba tampoco, y demuestra que en 3 meses viaja, conoce gente, lo pasa muy bien, sin dinero. Y que la gente es amable, la gente le ofrece ayuda, la gente responde bien, y que la vida también trae posibilidades y oportunidades. Y vuelve a su casa y luego publica ese vídeo. Y es muy bonito, es un vídeo muy motivador y se ve las fotos con la gente que va encontrando, pequeños vídeos, lugares distintos. Y esta es un poco la idea. ¿Por qué no empezar a vivir confiando en la vida? ¿Por qué no empezar a vivir o seguir viviendo confiando en uno mismo? Y fluyendo con las cosas que la vida nos trae. Por supuesto con una dirección, por supuesto con una visión hacia dónde quiero llegar y hacia dónde quiero ir. Pero conectado con algo que me hace sentirme como tranquilo, porque no tengo expectativas de cómo quiero que los demás sean, ni siquiera cómo quiero que la vida sea, sino que acepto las cosas como vienen y aprendo de ellas. ¿Sabéis que las cosas que más satisfacción nos dan en la vida cuáles son? Hay 2, pero no las hacemos demasiado, porque no son cómodas. Y las cosas que son cómodas en realidad no nos dan tanta satisfacción. Una forma de huir del sufrimiento es la comodidad y la distracción. Y hoy vivimos en un mundo que hay mucha distracción y mucha comodidad, si queremos. Pero lo que nos da satisfacción, que es lo contrario del sufrimiento, porque si estamos satisfechos y plenos, no sufrimos, es la sensación de crecer y de aprender. El ser humano es un poco distinto de los animales en ese aspecto. Los animales, en general, si tienen un poquito de comida, un lugar donde les tratan bien y un lugar donde están protegidos, están felices y pueden así vivir el resto de su vida. Además se sienten muy orgullosos. Si alguien tiene un amo, los perros que tienen, se sienten muy orgullosos, van con su amo. Es como que sí, tengo a alguien que me protege. Pero el ser humano no es así. El ser humano necesita algo diferente. No es suficiente que tenga comida, que tenga una casa y que alguien le cuide. No es suficiente. Y lo sabemos, ¿verdad? Si no, la mayoría de los que estamos aquí seríamos enormemente felices, porque en la sociedad que vivimos nosotros, más o menos eso lo tenemos hasta un cierto nivel bastante bien cubierto. Pero hay algo más. El ser humano necesita algo más. Y es esa sensación de crecer cada día, de ser un poquito mejor cada día, o de ser un poquito más uno mismo,
o de conectar un poquito más con su autenticidad, con tu autenticidad. Y ese crecimiento, ese aprendizaje, no es cómodo muchas veces. Porque no ocurre en la comodidad, ocurre cuando salimos de nuestra zona de confort, cuando nos arriesgamos. Por ejemplo, cuando hay una situación difícil en una relación y me disculpo y pido perdón, no es cómodo, ¿sí o no? No es nada cómodo. Es más cómodo mantenerse, no, hasta que tú no vengas yo no pienso decirte nada. Pero, ¿cómo creces? ¿Manteniéndote a la defensiva y esperando? ¿O saliendo de tu zona de confort y realmente disculpándote y pidiendo perdón? ¿Cómo te sientes después? Como liberado. Cualquier aprendizaje, desde un idioma hasta conducir, cualquier cosa, cuesta al principio. Es incómoda. Pero cuando empezamos a saber, disfrutar y utilizarlo ya y empezar a tener la maestría de eso, empezamos a disfrutar. No solo disfrutar, sino que cuando vemos a alguien que ha conseguido la maestría en algo, sea un deporte o sea algo, disfrutamos de verlo. Qué bien lo hace, qué bien juegan. Pero muchas veces nos quedamos nosotros en la comodidad, viendo cómo otros lo hacen. Distrayéndonos y viendo cómo otros han conseguido esa maestría. Entonces necesitamos esa actitud de crecimiento y de aprendizaje para empezar a sentirnos satisfechos y salir de esa comodidad que en el fondo nos crea vacío, una sensación de vacío y sufrimiento. Y la otra sensación que nos produce satisfacción es la de contribuir, dar. Y junto con dar está la creatividad. Porque para dar tenemos que ser creativos y generar algo para poder dar. Sea una idea, sea una palabra, sea un sentimiento, sea una imagen, sea un cuadro, sea una pintura, sea una música, sea un poquito de tiempo. Y esa sensación de creatividad nos da satisfacción. Cuando yo pregunto a la gente, ¿qué te gustaría hacer si tuvieras dinero? Todo el dinero del mundo. Adivina lo que dice la mayoría. Dice, me gustaría trabajar 8 horas en una empresa. ¿Sí? ¿No? Qué raro. Lo que todo el mundo hace, pero si tiene dinero no lo haría. Entonces, ¿qué hacemos toda la vida? La mayoría de personas, ahora dicen viajar. Yo viajaría. Pero no es verdad. Que sí que lo harían. Pero ¿cuánto tiempo vas a estar viajando? Después de un año estás aburridísimo de viajar. Estás cansado de los aviones, de los aeropuertos y de las ciudades. Y dices, bueno, todos son casi más o menos iguales. Pero lo que quiere decir viajar, ¿qué es? Moverte a lugares distintos, donde te encuentres en situaciones distintas, donde encuentres personas distintas, que te generen relaciones distintas, que veas cosas distintas y generen una sensación de aprendizaje. En el fondo hay algo así, más que viajar y montarte en un avión e ir a otro lugar. Pero luego lo que también la gente dice es, pintaría, o aprendería un instrumento de música, o me dedicaría a escribir. Es decir, arte, creatividad. Es decir, en la creatividad. ¿Y para qué se hace la creatividad muchas veces? ¿Para alguien? ¿Para los demás? ¿Para Dios? ¿Sabéis que las grandes composiciones musicales, muchas han sido dedicadas a Dios, a nivel espiritual? Y eso ha trascendido después. Es decir, que en la creatividad hay como una sensación de dar y de contribuir. Y esa sensación de dejar también como un legado. Es decir, creo algo, construyo algo, lo ofrezco al mundo, a los demás, y eso queda ahí. Y eso da una gran satisfacción. Y cuando tú vas viendo que tu vida tiene una contribución hacia el mundo y hacia los demás, eso te produce satisfacción. Pero también es incómodo. ¿Habéis intentado escribir alguna vez? ¿Y es fácil o difícil? Es difícil. ¿Cuánta resistencia? ¿Cómo? Que depende de la inspiración del momento. Depende de la inspiración, pero hay pocas veces que tienes una inspiración inmediata, ¿verdad? Hay que ponerse a veces y forzarse un poco. Y lo que suele ocurrir inicialmente es que aparece una resistencia. Y dices, ahora... Os hablo por experiencia personal de infinidad de veces. Y ahora no sé qué, mira, voy a mirar el correo electrónico un momento a ver si ha llegado un correo. Espérate, ahora me voy a tomar un café antes porque no sé qué. No, un poquito de agua. Ay, las gafas que están un poco sucias, voy a limpiarlas. En ese instante surgen las 1001 excusas para no escribir. Porque escribir es una resistencia. ¿Por qué? Porque requiere un esfuerzo, requiere generar una energía interna, requiere crear algo, requiere pensar en algo o en alguien. Dar una charla, ¿pensáis que es fácil y cómodo o es incómodo?
No es tan cómodo que uno piensa. Cuando uno está sentado ahí lo ve muy cómodo, pero si os invito a sentaros aquí veréis que no es tan cómodo. Luego te acostumbras, por supuesto, pero nunca es tan cómodo como estar allí. Pero ¿dónde se aprende más? Sinceramente aquí. Así que os recomiendo que os organicéis charlas pequeñas, con grupos, con que sea, y sentaros aquí. No hace falta aquí en esta sala, pero con un grupo de amigos, con un grupo de familiares, y hablarles de algo, y explicarles algo, y contarles algo, y crear algo, y veréis que aprenderéis mucho. Y veréis que es muy incómodo, pero luego, ¿cómo se siente uno? Se siente bien, lo he hecho. Y la sensación de, wow, qué bien. Entonces la vida no está hecha para estar cómodos. Lo siento. Y la verdad que casi todo está diseñado ahora para que estemos muy cómodos. ¿Por qué? Porque así nadie piensa mucho, nadie crea mucho. Muy bien calladitos, bien sentaditos, bien sofá, bien cómodo, televisión y todo. Como dicen en inglés, couch potato, ¿no? Es como una especie de sofá, una patata que está en un sofá. Y al final acabas engordando, acabas... En cambio, cuando estás creativo, empiezas a adelgazar. La gente me dice, estás cada vez más delgado. Sinceramente no hago ninguna dieta especial, pero cada día estoy más activo. Yo creo que es la actividad la que me adelgaza. Y cada vez hay más ideas y más sensación de que el tiempo hay que utilizarlo para crear, y a lo mejor esa es la energía que gastas entonces. Pero cuando te sientas en el sofá, ves la televisión, empiezas a comer, lo que hace el cuerpo es... empieza a engordar. Y lo que hay es no satisfacción, hay sufrimiento. Porque hay una sensación de vacío. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué hace la mayor parte de personas? Busca distracción. Porque cuando uno empieza a sentir que hay sufrimiento, sentir esa sensación de incomodidad, no estoy haciendo lo que debería hacer otra cosa, no, pero no quiero escucharlo, no quiero me distraigo. Voy a ver una película, voy a no sé qué, miro internet, hago esto, hago lo otro, como un poco, me distraigo. Pero podéis comprobar vuestro nivel de sufrimiento desconectando todas las distracciones y quedándoos un rato o un día en algún lugar donde no tenéis nada que hacer y donde no hay nadie a quien ver y donde no hay ningún lugar a donde ir. Y entonces dices, ¿cómo estoy? Y ahí te das cuenta. Y todos tenemos espacios vacíos. Yo lo he hecho estos días, hace unos días. Me fui solo a unas playas de Huelva. Y la verdad que el primer día no fue fácil. Mira que hago meditación y tal, pero... Porque me preguntaba, ¿y qué pinto yo aquí? ¿Cómo se me ha ocurrido a mí irme aquí solo, además? Pero lo hice expresamente. Y me fui caminando por una playa, horas y horas, caminando, ya no había nadie ahí perdido, me bañé, en fin, muy bonito también. Pero a la vez, dentro, decía, que esta sensación, podrías estar haciendo no sé qué, tienes que hacer no sé qué, hay tantas cosas. Y digo, fíjate, relájate, medita, escúchate una conferencia de las tuyas. A ver si haces caso y otra vez. Y al segundo día la cosa empezó a cambiar y ya empecé a disfrutar y ya poco a poco después la cosa cambió, ¿no? Pero quiero deciros que podéis hacer de vez en cuando alguna prueba de esas. Y recuerdo que un compañero de trabajo me llamó en ese momento y me hablaba para otra cosa y me dice, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Digo, en Huelva. Y me salió tan espontáneo y dice, ¿estás con amigos? Digo, no, estoy solo. Y dice, ¿estás solo? Claro, yo lo decía tan natural, pero de repente noté que la otra persona decía, ¿estás solo así? ¿No has ido con tu familia? Digo, no has ido con amigos, no. ¿Y estás solo? Y me dice, ¿te gusta estar solo? Y bueno, he decidido irme solo un par de días. Se quedó como, no sabía muy bien lo que decir. Porque no estamos acostumbrados socialmente a decidir irte solo un par de días. Pero si queremos descubrir lo que pasa en nuestro interior, aparte de estar con la gente también, necesitamos encontrar espacios para estar solos. Y espacios que sean distintos a los que habitualmente estamos, para descubrir cosas. Y como os decía, el aprendizaje no es cómodo. Siempre tiene una cierta incomodidad. Pero después la sensación es muy agradable. ¿Por qué? Porque has descubierto algo nuevo de ti. Te has dado cuenta de algo que no te podías haber dado cuenta en medio de la gente. Que no te podías haber dado cuenta en la comodidad. Que no te podías haber dado cuenta en la distracción. Entonces uno tiene que provocarse de alguna forma situaciones de aprendizaje para crecer. ¿Sí?
y provocar situaciones de salir de la zona de confort y de comodidad para seguir creciendo. Y para construir esa confianza en ti mismo, saber estar contigo mismo. Para construir esa sensación de plenitud, de estar bien contigo, de crear una relación contigo. Porque si nunca estamos con nosotros mismos solos, sin condicionantes, sin distracciones, ¿cómo vamos a crear una relación con nosotros mismos? ¿Cómo nos vamos a conocer? Así que os invito a Huelva si queréis. Además muy bonito, ¿eh? Tampoco hay que buscar un sitio feo, podéis buscar un sitio muy bonito. Y la verdad que me venían muchas ideas poéticas, sinceramente. Y veía el paisaje de otra manera, que si estás con gente, que no lo ves, porque sigues hablando. Pero estando solo ves el sol de otra manera, ves la arena, te fijas en las huellas. Además me vi en fin, hacía algunas fotos y tal, y las fotos eran como... veía de otra manera la realidad. Y me salían ideas poéticas, creativas, y digo, curioso, o sea, a pesar de esta incomodidad aparente, pero luego está surgiendo dentro una sensación de creatividad que es muy satisfactoria, muy agradable. Y de hecho el último día me puse a escribir y me salió enseguida un escrito que tenía que hacer, enseguida, y muchas ideas. Y he venido aquí con un montón de cosas en la cabeza. Entonces esa es un poco la idea. Generar creatividad, generar contribución y generar espacios de crecimiento para ti. Y poner atención a esas expectativas que de alguna forma están conectadas con lo que llamamos el apego. A veces nos apegamos a nuestra manera de ver la vida, o nos apegamos a nuestra manera de querer que las personas, cómo querer que las personas sean, o nos apegamos a la forma de entender cómo debe organizarse algo, o las cosas cómo deben estar ordenadas en casa. Ya sé que esto no ocurre, ¿verdad? Que nadie tiene apego a cómo las cosas deben estar ordenadas. o cómo se debe vestir o cómo no se debe vestir. Hay tantas cosas a las que nos apegamos. Y si alguien piensa de una forma distinta, reaccionamos y luchamos para intentar casi como convencerle. Y ahí generamos sufrimiento. Entonces hay que empezar a vivir de esa manera un poco más confiada, en el sentido de entender que la vida, y esta es una realidad que también os voy a contar un ejemplo de estos días en Huelva, cada momento es de enorme aprendizaje, aunque no pase nada, porque no pasaba casi nada, pero como internamente pasaban cosas, el aprendizaje ha sido muy interesante. Y la vida constantemente nos está trayendo algo que es, yo casi os diría, que es lo mejor para nosotros. Fijaros, no bueno, sino lo mejor. Solo que está conectado con lo que estaba diciendo antes, no es lo más cómodo. Entonces lo interpretamos mal y decimos, fíjate, qué mala suerte que me ha pasado esto, porque yo quería que pasara otra cosa, que era más cómoda. Entonces el ejemplo de estos días, cada día me iba a pasear, caminar por la mañana y por la tarde. Las horas fuertes me iba a casa porque estaba todo lleno de gente. Yo hacía al revés, bien prontito me iba, cuando volvía todos llegaban. Y por la tarde, bien tarde me iba, y cuando todos se iban, yo llegaba. Así que lo hacía al revés. Y de repente cada día digo, qué bien, cada día estoy caminando, tomando el sol, bañándome, o sea, muy bien. Y de repente un día por la noche me empieza a doler el ojo tremendamente, me empiezo a marear, se me pone rojo, no puedo ni abrirlo. ¿Y esto qué es? Casi no puedo dormir, a la mañana siguiente no veo. Y de repente me acordé de la conferencia que tenía que dar 3 días después, porque esto hace 3 días. Y digo, mira, es una oportunidad. Digo, la vida te trae esto, que no sé ni siquiera todavía lo que es. Al día siguiente fui al médico después, una infección en el ojo. Y digo, curioso, no puedo ir a digo, ¿y de mar y playa y tal? Me dice el médico, nada. En casa. Digo, vaya, estoy aquí, ni playa, ni mar. Estupendo. Bueno. Y entonces me acordé de la conferencia y digo, bueno, es una oportunidad para aplicar esto. Puedes aceptar el dolor y el malestar, pero no es necesario que le añadas sufrimiento. Y el sufrimiento es esta sensación de lo que a mí me gustaría hacer y lo que la vida me está diciendo que tengo que hacer. ¿Veis la diferencia? Entonces de repente empecé a hacer ese trabajo internamente y además a darle felicidad a la situación, no solamente a aceptarla, sino digo, qué feliz estoy, que me moleste el ojo y no puedo hacer nada. No, de verdad, eso es en serio, ¿eh? No es... Y os puedo decir que hasta hoy me molestaba, es más, no sabía cómo volvería aquí porque tenía que conducir, pero confié.
Y entonces digo, lo que la vida me está pidiendo es que descanse absolutamente, o sea, que no haga absolutamente nada. Porque yo soy, ya os digo, muy activo, entonces caminaba rápido, tal, llegaba agotado después, luego me puedo hacer cosas. Nada, porque no puedo mirar, no puedo ver, casi voy como un ciego. Tumbarme, meterme unos liquiditos en el ojo, aguantar el dolorcito y nada más. Digo, estupendo. Yo que nunca paro, nunca me permito descansar de verdad, es la oportunidad. Y la vida me dice, ¿quieres descansar ya? Tómalo, ojo. Muy bien, pues estupendo. Y de repente empecé a generar esa sensación y me sentía muy feliz. Y digo, mira, la vida me ha traído algo para que lo aproveche. Y además pensaba, digo, bueno, tengo que volver en 2 días. No sé si podré conducir, pero confiemos en que sí pueda conducir. Confiemos en que esto se ponga. ¿Y sabéis lo que hice entonces? Empecé a meditar y a sentir que cogía luz y llenar mis ojos de luz. Y digo, ay, qué bonita la meditación, fíjate, esta no se me había ocurrido hacer antes. Y cogía luz y llenaba mis ojos de luz. Y la meditación se hacía muy, muy silenciosa. Unas meditaciones muy agradables que hacía tiempo que no tenía, diferentes. No digo ni mejores ni peores, pero muy agradables. Y además, como no podía abrir los ojos, los dejaba así entreabiertos y cerrados me molestaba, pues era casi como una cosa curiosa. Así medio abiertos, veía y no veía, y la luz que tal, y me llenaba de luz, y me quedaba que el tiempo se expandía. No, claro, no tenía nada que hacer, más que estar, no tenía que controlar, terminaré antes, termina después. Ahí estaba. Al día siguiente el ojo estaba mejor, y al día siguiente el ojo casi estaba mejor. Y hoy que tenía que volver y tenía la conferencia, que de hecho le dije a mi hermano, digo, mira, es que si no puedo abrir el ojo, no puedo caminar, o sea, y además me mareaba. Tendrás que dar la conferencia. Pero a la vez pensaba, ahí estaré. Y esta mañana hemos salido a las 9 de la mañana y aquí estamos. Y aquí estoy. Y el ojo más o menos ya casi está bien. Pero es interesante como cada situación, y a mí me gusta contaros muchas situaciones muy cotidianas, muy sencillas, pero la puedes convertir en una lección de aprendizaje. La puedes convertir en una situación de crecimiento personal. La puedes convertir en un entrenamiento interno para fortalecerte, para hacerte más resistente a las diferentes situaciones que la vida nos trae. Y constantemente tenemos esas oportunidades. Entonces, como os decía, la vida nos trae esas oportunidades. Pero nosotros estamos abiertos a aceptarlas, no solamente con aceptación y resignación, sino con felicidad y con satisfacción, pensando que es lo mejor que me puede traer. Porque si es así, es incómodo, sí que es incómodo. Pero primero, no solo no voy a sufrir, sino que incluso voy a tener la sensación de crecer y de alguna forma estar creando algo distinto en mi interior. ¿Lo veis? Entonces, si empiezo a desarrollar este tipo de entendimiento, esta forma de entender la vida, es decir, que la vida me trae lo que me hace falta, porque la vida confía en mí, la vida quiere lo mejor para mí, estoy mucho más abierto. Y entonces no tengo que decidir tanto. Si os fijáis, cuando queremos controlar la vida tenemos que decidir tantas cosas. Voy, no voy, se lo digo, no se lo digo, lo hago, no lo hago, hago esto, hago lo otro. Dolor de cabeza. Y más hoy en día, que vas a un supermercado, ¿verdad? Vas a comprar algo y dices, quiero un jabón. Y de repente hay 150 jabones. Y yo quería un jabón, solo uno. ¿Y ahora qué hago? Y estás media hora pensando, no sé qué. Y luego la segunda cosa que quieres comprar, quiero una pasta para macarrones. Y es normal, y te encuentras 17 tipos diferentes. Tan complicado decidir. Pero cuando la vida fluye te ahorras muchas decisiones, porque la vida te trae las decisiones. Y entonces fluyes de otra manera y vas aceptando. Es más, entonces esperas que la vida también te indique qué decisión tienes que tomar, que al final no es decisión, es fluir en esa dirección. Y por eso esperas. Y es muy interesante el esperar, confiando que las cosas al final ocurrirán. Y si no ocurren de esa manera, ocurrirán de otra. Pero tú estás abierto y no te resistes a nada. Yo os digo que hace 3 días estaba tan abierto a dar la conferencia como no darla. Las 2 posibilidades eran las mejores. Las 2 posibilidades eran posibles. Yo no sabía cuál sería. Pero por un lado me preparaba, por otro lado preparaba el terreno por si no pudiera hacerlo. Pero no había una sensación de, oh, fíjate lo que me ha pasado ahora y aquí 3 días tengo... No, sinceramente no la había. Al contrario, fíjate qué interesante. No sé cómo iré, no sé cómo regresaré, no sé qué pasará. Y os digo la verdad, cada vez me siento más cómodo en esa sensación de incomodidad y de incertidumbre. Porque cada vez me gusta más la magia de la vida.
Es decir, no saber qué va a pasar exactamente en 2 días o en un día. Porque eso deja un espacio de magia, deja un espacio de sorpresa, deja un espacio de novedad. Pero si os fijáis, lo que hacemos en general es al revés, es querer controlarlo todo. Quiero saber dónde estoy, dónde voy, qué me pasa, qué va a pasar, qué va a ocurrir. Quiero saberlo todo. Y hay tantas cosas que no sabemos. Hay un cuentecito de estos típicos del discípulo y el maestro, que dice que hay un discípulo que va a un maestro y le pregunta: maestro, necesito la clave para la transformación, que me des la clave para la transformación. Y el maestro le dice: conócete a ti mismo y experimenta tu ser. Pero bueno, sí, está bien, esto ya lo he leído en muchos libros. Y va otro maestro y le dice: maestro, quiero que me des la clave para la iluminación. Y este otro maestro dice: sí, pero primero vas a tener que limpiar el estiércol aquí del buey que tengo aquí en el ¿cómo se llama? El establo, ¿no? Dice: bueno. Y después de un mes dice: bueno, dice: no, tienes que hacerlo un mes más y si no, no te lo voy a decir. Pues venga, otro mes y otro mes y otro mes y un año. Y maestro, ya un poquito más. Y otro año. Maestro, y otro año. Y así pasaron 12 años. Y a los 12 años el maestro le dice: sí, ahora te voy a dar la clave para la iluminación. Y el discípulo dice: por fin. Y el maestro le dice: conocerte a ti mismo y experimentar el ser. Y el otro de repente se queda así sonriendo y dice: ahora lo entiendo. ¿Y qué quiere decir esto? Dice que la verdad nunca cambia. La verdad es la misma siempre. Lo que cambia es nuestra actitud ante la verdad, ante lo que es auténtico. Entonces las cosas en la vida ocurren y van a seguir ocurriendo. Y hay una verdad en la vida. La gente dice que cada uno tiene su verdad de cómo entiende las cosas, eso es verdad. Pero luego hay una verdad de la vida. O sea, la vida tiene una verdad. Llamadle como queráis, pero una forma de ser, ¿no? La vida. Y unos mensajes que nos trae, una sabiduría. Entonces, cuando yo ya he aprendido suficiente y me he abierto suficiente para entender la verdad de la vida, es cuando empiezo a fluir con la vida. Pero mientras no me he abierto a esa verdad de la vida, lo que hago que es resistirme ante la vida. Y cuando hay resistencia hay sufrimiento. Entonces, cada vez que sintáis que hay esa sensación de sufrimiento interior, ese malestar que todos conocemos, de muchas formas se manifiesta, pensad que algo os estáis resistiendo, que no estáis conectando con la verdad de la vida, que la verdad que está ya os la han dicho, ya la sabéis, tenéis que trabajarla un poco más para aceptarla, porque no va a cambiar. Esa es la realidad. La vida es como es, pero cómo la trabajamos, cómo la vivimos, cómo la interpretamos, eso depende de nosotros. Y es verdad que hoy en día no es tan fácil vivir sin sufrir, porque hay muchas circunstancias externas que provocan situaciones tan incómodas que es difícil decir: ¿cómo no voy a sufrir en esta situación? Pero lo interesante es que han habido personas que nos han demostrado que son capaces de no sufrir en circunstancias muy terribles. Y si alguna persona lo ha conseguido, quiere decir que es posible. Y si es en circunstancias tan terribles, ¿cómo no lo voy a hacer en circunstancias más normales? Y ese es el arte. El arte es empezar a dar sentido a cualquier situación que ocurra en mi vida y no permitir que el sufrimiento venga. Porque el sufrimiento lo único que nos hace es, de alguna forma, es como robar nuestra energía interna. Y la energía que nos permite crear, construir, crecer, aprender. Así que el dolor vendrá, la incomodidad vendrá, el malestar vendrá, externo, muchas circunstancias. Las personas nos dirán cosas que no nos gustan, harán cosas distintas a lo que nosotros pensamos, pero ¿cómo utilizo eso? Eso depende de mí. Ese sufrimiento que yo añado, esa salsita que yo le pongo, no hace falta ponérsela, sino encontrar el giro, encontrar la oportunidad en esa situación y darme cuenta que la vida, si quiero crecer, si quiero aprender, si quiero ser mejor persona cada día y pongo esa intención en mi interior y se la expreso a la vida, prepararos. Ya no estaréis cómodos en ningún momento.
El reto es constante, constante. Y os pondréis nerviosos y inquietos y quizás no durmáis un día. Os hablo de mi propia experiencia. Pero a la vez después dices, qué maravilla que la vida me traiga esto. Qué maravilla que la vida confíe que yo pueda hacer esto cuando yo ni me imaginaba que podría hacerlo. Qué maravilla que esté metido en este lío tan tremendo. Si estoy metido y que parece que yo tengo que hacer algo, será porque puedo hacer algo, aunque yo no me lo crea. Qué interesante. Pero de vez en cuando surge la otra parte que dice, mira, distráete un rato, ponte cómodo, demasiado reto. Pero claro, ¿qué ocurre después? Que en esa comodidad surge el sufrimiento otra vez, que es en el fondo un mensajero que nos viene a decir, ahí no estás bien, ahí no estás creciendo, ahí no puedes estar, sal de ahí. ¿Veis? Entonces, si entendemos la dinámica de la vida, es muy distinta de lo que pensamos. Es muy distinta de lo que pensamos. Es un juego constante que nos avisa, despierta, actívate, muévete, crece, construye, contribuye, crea, sé feliz. Y la otra parte, duérmete, siéntate en el sofá, mira la televisión, distráete, relájate. Pero ¿para qué tanto jaleo y tanto reto y tanta creatividad y tanta tontería? Tú, a ver las cosas interesantes. Una serie de estas que son cada día, durante 3 años seguidos, cada noche, y no te pierdas ni un solo capítulo, porque si no, no te habrás enterado de lo que habrá pasado a la siguiente. Y así estás bien sentadito, consumiendo las emociones y las experiencias de alguien que se ha inventado una historia que ni siquiera es real. Y viviendo dentro de los personajes de esa historia. Y a veces leo simplemente algún artículo de estas series que no conozco casi ninguna, no conozco ninguna. Pero dice, se está discutiendo sobre el final del personaje tal, de cómo terminará. Y digo, qué interesante. El mundo entero se está cayendo a trozos y la gran mayoría de las personas preocupadas por cómo el guionista va a decidir terminar una serie y un personaje, ¿no? Y todo el mundo está atento y los millones después, la publicidad que van a poner y cuánta gente lo va a ver. Y dices, vaya, la creatividad de una persona, esa persona sí que lo estará pasando bien. Tiene al mundo entero ahí delante, esperando su momento de lucidez para ver cómo termina esa historia. Pero ¿y tú qué? Entonces yo os invitaría a dejar de ser consumidores. Que además se nos llama así, ¿os habéis visto? Hay tantos consumidores, somos 25.000 consumidores, y parece que somos unos animalitos, ¿no? Van consumiendo, ¿no? Consumiendo la televisión, consumiendo comida, consumiendo cosas, ¿no? Internet. No, dejar de ser consumidores y empezar a ser creadores. Creadores de vuestras vidas. Y por supuesto que hay que utilizar las tecnologías y todo lo que tenemos a nuestro alcance para buscar más creatividad, para activarnos, para motivarnos, para aprender de otras personas, para ver un vídeo interesante, una conferencia, un libro. Claro que sí, no estoy diciendo que no a eso. Pero para seguir construyendo, seguir creciendo, seguir contribuyendo, seguir creando. Y entonces hay muy poco espacio para el sufrimiento. Es que no hay tiempo para sufrir. El sufrimiento viene y te dice, oye, un poco de sufrimiento. Y dices, que no tengo tiempo, perdona, pásate mañana a las 6 de la tarde, que a lo mejor te atiendo un ratito. Ay, este sí que está ocupado, no me deja tiempo. Pero en cambio el que está sentado, relajado, dice, oye, aquí tengo un buen cliente. Y ahí viene y se pone a tu lado. Dice, ¿qué tal, cómo estás? Dice, muy bien. Dice, ¿un poquito de sufrimiento? Sí, con soda, por favor. ¿Sí? Y somos consumidores de sufrimiento. Y lo curioso del sufrimiento, ¿sabéis lo que es? Que aunque no nos guste, nos hacemos adictos al sufrimiento. ¿Estáis de acuerdo en esto? Y cuando ya empezamos a vivir sufriendo, y esto lo he visto en personas, y no quieren dejar de sufrir, o sea, vienen para pedir ayuda de alguna forma, y después cuando intentas ayudarles y darles la fórmula para que salgan de allí, te dicen, no, pero esto no pienso hacerlo. Entonces, ¿cómo vas a salir del sufrimiento? Y al final hay una necesidad de encontrar siempre algo que no te guste para seguir sufriendo. Alguien que haga algo mal para seguir sufriendo. Algo que no funciona para seguir sufriendo. Alguien que haga una crítica para seguir sufriendo. Y uno está como buscando, qué raro, estoy un poco bien. Necesito algo, tú, no sé qué. Ya sufro otra vez. Es como... Yo no entiendo sé que la ciencia está avanzando mucho, tampoco he entrado en muchos detalles, pero estoy convencido de que el sufrimiento, y esto que estoy haciendo en plan broma, es una adicción interna también. O sea, estoy seguro que generamos un cierto tipo de química que nos produce una sensación de sufrimiento que es incómoda y molesta, pero a la vez
produce una sensación como de droga, como que si no lo tengo, parece que mi vida no tiene sentido. Si no sufro por las cosas, parece que la vida no tiene emoción. Así que quizás seguramente sí que sea una adicción también. ¿Qué hace la meditación? Todo lo contrario. ¿Qué hace estar solo o reflexionar? Todo lo contrario. No tiene esa adicción de esa manera. Es todo más calmado, más tranquilo, más lento. Pero al final te da más satisfacción. Entonces hay que decidir. La vida es al final decisión y elección. ¿Quiero sufrir o no quiero sufrir? To be or not to be. La pastilla roja o la pastilla verde. ¿Os acordáis de la película de Matrix? Tú decides. Puedes tomarte una pastilla en la que siempre estés en esta zona de confort, en la que sufres, todo el mundo sufre, hablas de sufrimiento con los demás, críticas aquí, críticas allá, parece que no pasa nada, pero la vida va a ser bastante vacía y llegará un momento que tengas que afrontar eso y no te va a hacer mucha gracia afrontarlo. O puedes decidir una vida quizá aparentemente más incómoda, aparentemente, pero internamente mucho más plena. Y tomar esas decisiones de hacer aquellas cosas que sabes que son incómodas pero que te van a hacer crecer. Como tener una conversación con alguien que sabes que la tienes que tener pero no te apetece tenerla. Como escribir algo que te apetece escribir, que te quieres escribir pero no quieres escribirlo a la vez, ¿no? Esa paradoja. O como enfocarte en algo que te hace ilusión para cambiar tu vida profesional o tu vida personal y no lo haces por pereza, por comodidad y sabes que eso es lo que tú necesitas. Entonces hoy, esta noche, sentaros en casa, pensar dentro, ¿qué es lo que realmente la vida me está indicando que tengo que hacer en este momento? Aunque sea incómodo. ¿Qué es lo que realmente tengo que mover internamente para conseguir ser más feliz y salir de esta sensación de insatisfacción o de incomodidad? Y coger momentum, coger energía y mañana por la mañana a por ello. Y veréis que os sentiréis mucho mejor. ¿Y la meditación qué hace? La meditación lo que hace es me conecta con mi esencia interior, me conecta con esa sensación de silencio interior, que lo que hace es que me da energía y me da poder, fortaleza, para poder vivir en esa incomodidad y seguir creciendo. Y finalmente esa incomodidad se convierte en algo agradable incluso, no incómodo. Es como una manera de vivir. Necesitas seguir moviéndote para seguir creciendo. Pero la meditación es muy importante en esto, porque si no desarrollas la fortaleza interior para afrontar esas situaciones, lo que haces es volver otra vez a tu comodidad y a lo cómodo y lo fácil, porque es mucho más cómodo. O sea que no es solamente querer hacerlo, hay que generar la energía interna para poder hacerlo. Y eso es lo que me da la meditación, la conexión conmigo mismo y la conexión con la luz suprema. Tomar esa energía y expandirla y también llenarme yo de esa energía, que esta es la práctica que he hecho estos días. He cogido luz y he llenado mis ojos de luz. Estaba súper agradable, muy bien. Y luego os digo la verdad, todos habéis tenido la experiencia, la sensación de cuando algo es incómodo y se va poniendo cómodo, ¿verdad? Cuando algo duele y deja de doler, cuando algo está mal y se empieza a curar, esa sensación, ¿no la notáis muy agradable? Para mí es súper agradable. Después ya viene la normalidad otra vez. Pero la sensación de que algo se está poniendo bien, se está curando y lo vas notando y eres consciente de ello, es extraordinaria. Entonces que vengan las incomodidades, para que poco a poco las pongas bien. Pero con la meditación, trabájalo. Y no permitas que el dolor o el malestar se convierta en sufrimiento, sino conviértelo en una oportunidad de crecimiento, en un reto en tu vida, en una posibilidad para algo nuevo, para algo diferente. Muy bien. ¿Alguna preguntita que queréis hacer antes de hacer unos minutos de meditación? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Hola. Ahora que dices, cuando la vida te está diciendo que tienes que parar o tienes que ir, Sí. ¿qué ejercicio puedes recomendar como para hacer esto? O sea, para saber qué hacer o qué decisión tomar, si sigo o no sigo, o me espero o voy, ¿no? Sí, no es fácil, es verdad. Yo lo que hago es medito, quiere decir, no hago nada.
Paro. Y dejo que la vida me dé alguna señal más, ¿sabes? Para que no sea yo el que piense, esto es lo que tengo que hacer. Y si ese mensaje me llega alguna vez más, entonces empiezo a aceptar de que por ahí tengo que ir, ¿sabes? Hace poco me ha pasado que estábamos en una situación en el trabajo en la que había que hablar con una persona que nadie quería de alguna forma hablar. Y yo intuía que querían que hablara yo, pero yo tampoco tenía ganas de hablar. Pero el mensaje empezaba a llegar a que me tocaba a mí hacerlo. Y al final lo que he hecho es aceptar que me tocaba a mí, aunque no me gustaba o no tenía ganas. Y al final está saliendo bastante bien y mejor de lo que yo esperaba. ¿Sabes? Es como, primero espera y observa y a ver si se repite ese mensaje. A ver que confía en la vida y la vida confía en ti y juega contigo a través de personas, a través de circunstancias. Y luego tienes que tener el valor de decidir ir en esa dirección, claro. Y arriesgarte. Pero la vida siempre es un poco de riesgo, siempre, ¿eh? Incluso el no decidir, no hacer nada, ya es un riesgo también. Te arriesgas a perder muchas oportunidades. Y es una decisión también, no hacer nada, estar quieto, no actuar. ¿Alguna cosita más? ¿Sí? Esa comodidad que en el fondo no nos satisface, es que nos engaña. Sí. Puede ser una mala consejera. Entonces, para saber lo que queremos, como la comodidad en el fondo es buena, nos podemos dejar llevar por, la vida me está diciendo que me vea la completa sin que me quede tranquila. También. ¿Cómo podríamos ver si realmente nos está dando la comodidad, o sea, la satisfacción o el sufrimiento? Sí. Ahí tienes que entrenarte a estar muy en conexión contigo misma, en tu interior, y eso lleva un poco de tiempo, ¿no? O sea, atento dentro, a diferentes sensaciones también. Y a veces funciona por sensaciones, que es difícil de expresar en palabras, pero es una sensación que te dice, sí, ahora está fluyendo la energía, ¿sabes? O, uy, no sé qué pasa aquí, que aquí hay una resistencia. Y yo lo puedo detectar en mí, no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero uno tiene que encontrar sus baremos, ¿no? Sus maneras de medir ciertas sensaciones. Y yo me doy cuenta perfectamente, aunque también me pasa, cuando estoy en esa comodidad que no me da satisfacción, pero también a veces entro en ella, y hay otra voz que me está diciendo, Enrique, que no está, y le digo, cállate ahora, y tal, no sé qué, y me molesta, pero digo, me está molestando, pero en el fondo tienes razón. Y ahí está esa pequeña lucha interior que a veces todos tenemos, y hay que salir. ¿Y cómo sales? También aprendiendo. O sea, no culpándote ni quejándote, que esa es otra forma en la que nos destruimos y nos damos sufrimiento, la culpabilidad o la decepción de uno mismo. No, sal con aprendizaje. Yo también decidí ni decepcionarme de mí mismo ni culparme, sino aprender y a veces aceptar que pues ha habido esa pérdida de tiempo, de lo que sea, de comodidad. Bueno, vale, que has aprendido de ahí y que puedes hacer de nuevo o diferente y seguir. Pero al final cada uno tiene que encontrar su manera de detectar internamente qué es lo que realmente le hace fluir y qué es lo que le está generando resistencia, tensión y no le está dando felicidad. Y a veces cuesta, porque hay ciertas cosas que están muy metidas dentro y requiere un trabajo de soledad, de silencio, de introspección y de tiempo a veces. Pero bueno, es interesante, es muy interesante. ¿Sí? ¿Cómo identificamos si nos está hablando el ego o nos está hablando realmente esa incomodidad? El ego, de alguna forma, siempre busca, o sea, tiene un tipo de lenguaje, que uno sería la queja, otro sería la justificación, otro sería el sentirse dolido o sentirse insultado. Entonces, si de alguna forma están saliendo diálogos internos de esta manera, es que es tu ego el que es como el personaje que se revela. Pero si sale esa sensación de, no, tendrías que disculparte, o que es incómodo, o esa sensación de decir, venga, basta ya con esta historia que te estás complicando la vida, que es incómodo, ahí está tu ser interno queriendo salir diciendo, suelta ya todas esas historias, conéctate otra vez, exprésate o di lo que tengas que decir o conversa la conversación que tengas que tener y hazlo por ti, no por la otra persona. El ego a veces también hace las cosas por los demás, ¿sabes? O sea, tengo que quedar bien, que es otra forma del ego. Tengo que justificarme, tengo que decirle que yo no lo hice así porque no sé qué, no sé cuántos, pero es para quedar bien. No, escucha tu voz interior y di, esto es lo que hice y esto es lo que ocurrió, y sé más transparente, más honesto. Es más peligroso también, es peligroso. Eres más vulnerable, diríamos, en ese sentido, ¿no?
pero luego te quedas más satisfecho. O sea, cuando realmente somos honestos y más conectados con nuestros principios, al final nos quedamos bien, que eso es lo importante. En cambio, cuando hacemos juegos, quedamos bien para los demás, pero no quedamos bien en nuestro interior, ¿no? Entonces, al final uno tiene que encontrar otra vez esa sutileza interna de cómo sentirme yo bien y tranquilo, y no tanto quedar bien con los demás, pero a lo mejor intranquilo. Lo podéis ver en el sueño. Si dormís tranquilos y todo va bien, es una señal bastante buena de que estáis de alguna forma conectados con algo, a no ser que estéis tan derrotados que acabéis muertos y por eso dormís bien, porque es que ya no hay otra posibilidad. Pero cuando te cuesta dormir es porque le estás dando vueltas a cosas, es porque hay algo que está ahí que no encaja con algo que es importante para ti. Sería otra manera de verlo. Muy bien. ¿Sí? Venga, la última. Bueno, aquí también otra. Va, las dos últimas. Sí. Bueno, pero sí que notas que hay un malestar, ¿no? Un sufrimiento o algo. No se ha oído. Que dice que te aclimatas tanto a la resistencia que ya ni siquiera la notas. O al sufrimiento, ¿no? O al sufrimiento. Sí, es lo que decíamos, hay gente que es adicta al final, ¿no? Ya vives en un sufrimiento. Que ya ni te das cuenta de que estás. Sí, puede ser, pero llega un momento que sí que te das cuenta. Quizá algo en tu vida te sacude. A veces es lo que pasa muchas veces con las personas, ¿no? Llega una enfermedad o llega alguien que se pone enfermo o alguien que muere en la familia o alguien que tiene un accidente y eso es una sacudida muchas veces para nuestra conciencia, ¿sí o no? Y de repente uno dice, uy, si existe la muerte, uy, si existe la enfermedad, ay, si la gente se va y de repente vuelves a la realidad, que esa es más real que la otra. Y ahí es cuando dices, espérate, ¿cómo estoy viviendo mi vida? Lo que pasa es que a veces eso dura un día o dos y la anestesia vuelve otra vez. Pero bueno, hay que activarse. Por eso la meditación, en el fondo, es una activación diaria para que tu conciencia se despierte y te des cuenta de estas cosas. Y para mí por eso la meditación es tan importante. Hay muchas cosas importantes en la vida, muchas y buenas. El ejercicio, el deporte, la salud, muchas cosas. Pero la meditación es la que te ayuda a despertar la conciencia. Por lo tanto, para mí es como la más esencial de todas, a partir de la cual después harás muchas otras. Pero si no despiertas conciencia, puede que todo lo demás se desajuste y lo estés haciendo como desajustado. Y por eso necesitas meditar cada día para ajustar tu conciencia, despertar un poquito más y darte cuenta de si estás dormido, si estás despierto, si estás metido en una resistencia constante, ¿dónde estás? Y decidir qué haces. ¿Y la última? Y ante la pregunta de la conferencia de ¿se puede vivir sin miedo? ¿Qué es lo que empieza? ¿Es el miedo el que genera el sufrimiento o el sufrimiento el que genera el miedo? El miedo genera sufrimiento y el sufrimiento genera miedo, es que en realidad van los dos juntos. Pero podemos vivir sin sufrimiento y podemos vivir sin miedo. Y esa es la respuesta rápida. Yo diría que miedo y sufrimiento es casi dos palabras para la misma sensación. Porque cuando tenemos miedo y hay una sensación de miedo, podéis decir estoy sufriendo. Es prácticamente lo mismo. Y esa sensación de una ilusión interna de que algo se pierde, algo se me está escapando de las manos, pierdo el control, las cosas no son como yo quiero, está totalmente conectada una cosa con la otra. ¿De acuerdo? Muy bien, cerramos con unos minutos de meditación. Muy bien, así que conectamos con nuestra respiración como primer paso. Observamos nuestra respiración y la sensación interior que va generando, la sensación de expansión al inspirar y la sensación de relajación al exhalar. Y a la medida que vas respirando puedes ir observando que empieza a surgir esa sensación de tranquilidad y serenidad interior. Cuando la atención está enfocada en nuestro interior, cuando la atención está enfocada en el momento presente, surge esa sensación de paz y tranquilidad.
Es curioso, cuando no hacemos nada es cuando aparece la paz y la tranquilidad. Y cuando aparece alguna resistencia, aparece la intranquilidad. Meditar es soltar, aflojar, fluir, tomar conciencia de este momento tal y como es, aceptar, incluso aceptar esa pequeña incomodidad que pueda sentir. Puede ser física o emocional o incluso mental, pero mantente ahí, un momento, acéptalo, respira, sonríe internamente e intégralo como parte de este momento. Y en esa integración vuelve a haber esa sensación de tranquilidad y paz y serenidad. Y ahora te invito a ir un poco más dentro e imaginar que en el centro de tu cabeza hay una pequeña luz, una pequeña estrella. Es la luz de tu conciencia, es la luz del alma. Y deja que tu atención descanse en esa pequeña luz. Deja que tu atención repose en esa pequeña luz. Y cuando la atención descansa en esa pequeña luz, puedes empezar a sentir también esa sensación de paz, quietud y tranquilidad. Y ahora te invito a imaginar que por encima de ti hay otra luz. Es como una estrella hermosa y resplandeciente. Una luz que irradia luz. Y puedes imaginar que esa luz entra dentro de ti y te llena de tranquilidad, de paz, de seguridad, de luz. Tan solo tienes que mantener la atención concentrada en esa luz y permitir que esa luz te llene de luz. Y ahora regresamos a la respiración. Puedes respirar profundamente y lentamente ir regresando. Muy bien. Pues muchas gracias por venir y espero que os llevéis algo interesante. Buenas noches.